Yo pienso, y ahora tenemos que traer por los moños al PRM, como decía hace un momentito. Yo pienso que al día de hoy los tres que tienen mayor nivel de posibilidad a lo interno del partido, y vuelvo y repito, a lo interno del partido, son tres. Está Wellington Arnaud, Yayo Sanz Lobatón y Carolina Mejía. Yo digo que si se van a unas primarias, los tres que tienen estructura ahora mismo dentro del partido son esos tres. Naturalmente, si analizamos a nivel de profundidad la estructura, entiendo quien tiene una estructura más sólida de manera independiente dentro del partido es Wellington Arnaud. Y digo Wellington Arnaud porque Hipólito tiene una estructura interesante que atiende a los intereses de Hipólito y por ende representa los intereses de Carolina Mejía. Pero primero es una estructura de Hipólito que se endosa a Carolina. No sé si me estoy dando a entender. O sea, es un endoso del liderazgo de Hipólito, de su estructura, que se lo pasa a su hija. Pero una estructura que es construida por Hipólito, no por Carolina per se. Pero si analizamos ya la estructura endosada a Carolina y la estructura de Wellington Arnaud, pienso que esos dos son los que mayor nivel de posibilidad tienen de echar el pleito a lo interno del partido, muy cerquita ya a Yayo Sanz Lobatón al día de hoy. Yo pienso que la chispa interna para definir la candidatura, si las primarias fueran hoy, estarían concentradas entre Wellington y Carolina. Y si tú me dices a mí al día de hoy, ¿cuál de los dos pudiera resultar ganador en unos comicios internos? Ahí ya no me atrevo a contestarte, porque tendría que ver un estudio que pueda reflejar el sentimiento PRMista, porque ahí votarían. Eso sería una primaria cerrada. No cerrada. Es que si el PRM quiere salir con éxito del proceso, tiene que hacer una primaria cerrada donde los precandidatos vayan a recibir el voto de los PRMistas. Entonces ahí no pueden hacer por encuesta. Ahí no puede. No, lo de las encuestas ya lo eliminaron. Los partidos, después del proceso pasado, dijeron que no se iban a aventurar en ese tema. En el proceso pasado, Luis fue a convención. Sí. Luis fue a convención. Entonces eso es lo que manda. Y la convención del PRM fue cerrada. Entonces, en ese sentido, David Collado no puede aspirar. No te mencioné a David Collado. Si te das cuenta, David Collado no tiene cómo competir dentro del PRM. Si te das cuenta, no te mencioné. Por eso hablé de lo interno. Correcto. No te mencioné la figura de David Collado. Porque David Collado, yo que soy mercadólogo de profesión, David Collado se ha manejado como un producto, se ha mercadeado bien. Y hay una percepción interesante en función del trabajo mercadológico que se ha hecho. Pero es un general que dentro del partido no tiene tropas. No, y lo decía yo en el certero pasado, cuando Lefo hablaba, decía, bueno, donde quiera que usted lo mide, marca. Pero internamente, cuando usted lo mide en un partido con una militancia y una estructura, definitivamente no marca nada. Y yo me voy más lejos, Sandy. Yo entiendo que si pasase cualquier situación, entiendo que se daría más fácil una unión entre los tres que te acabo de hablar, para trabajar que uno de esos tres sea el candidato antes de que sea Collado. Collado no representa los intereses de los PRMistas. No los representa. ¿Por qué? Mencióname un dirigente connotado de David Collado en la provincia de para allá. No aquí en ninguna parte. Mencióname lo de Santiago. El único dirigente del Cibao que tú puedes decir es un dirigente importante de David Collado, el único, Kelvin Cruz de la Vega. Es el único que tú puedes decir de una figura de peso como político. Kelvin Cruz. Que se le viró porque era de Wellington, Kelvin. Se le viró, pero por la razón que sea, no es de Wellington ya. Es de Kelvin, es de David Collado. Era de Wellington. Era de Wellington, pero es de David Collado.
Entonces es la única figura que tú puedes decir. Ahora, si tú haces esa pregunta en función de Yayo Sanz Lobatón, de Carolina Mejía o de Wellington Arnaud, tienes que pasarte una hora y mencionando nombres de gente que están claramente definidos con los tres. O sea, me refiero con su estructura dentro del partido. Lo de Yayo a mí me tiene totalmente sorprendido. O sea, Yayo cuenta con un... Mira, porque lo de Carolina se entiende, por lo que tú mencionabas, y lo de Wellington, más todavía, porque Wellington viene trabajando con una estructura desde hace rato en el partido. O sea, Wellington fue precandidato en el 16, pero ya desde antes de ser precandidato, ya tenía estructura nacional. Había trabajado una estructura de dirigentes en diferentes posiciones dentro del partido, como diputado también del distrito que fue. Pero en el caso de Yayo es el que yo veo, pero caramba, ¿y de dónde fue que salió? Mira qué pasa con Yayo, y mucha gente desconoce eso. Yayo Sanz Lobatón es una de las personas que ha estado con Luis Abinader desde antes de Luis Abinader ser candidato, incluso vicepresidencial. O sea, Yayo Sanz Lobatón viene desde la primera década del 2000 acompañando a Luis Abinader. Y si te das cuenta, personas claves que han estado alrededor de Luis por mucho tiempo están alrededor de Yayo Sanz Lobatón. Por ejemplo, tú tienes ahí a una Gloria Reyes, que ha sido una mujer, es una mujer 100% de Luis, y es una mujer que está de cabeza con Yayo Sanz Lobatón. Tú te encuentras ahí, por ejemplo, con una dirigenta de mucho peso, de mucho nivel y de mucho arraigo dentro del partido, al igual que su esposo, y me refiero a Yadira Enríquez, así como su distinguido esposo, bueno, se me olvida, Vicente Sánchez Baré. Son gente que están de cabeza con Yayo Sanz Lobatón. Senadores como Cholitín, por ejemplo, están de manera abierta ya con Yayo Sanz Lobatón, y así una gran estructura que está trabajando en función de Yayo Sanz Lobatón. No te puedo decir que tiene el mismo nivel que quizá tenga Wellington o que tenga Carolina, pero es la tercera figura dentro del partido que tiene mejor nivel de estructura, incluso por encima de Guido Gómez Mazara. Mira que en la ecuación no te traigo a Guido Gómez Mazara, que para mí pudiera ser un excelentísimo candidato, tipo sumamente preparado, pero no cuenta con la estructura que tiene Wellington, que tiene Carolina y que tiene Yayo. O sea, los tres que te acabo de mencionar son los que tienen la mayor estructura dentro del PRM. Pero ¿qué resulta, Sandy? Ponme la imagen esa que tú pusiste ahí otra vez. Mira, de resultar ser candidato o candidata al PRM, Wellington, Carolina o Yayo, y descarto al pequeño gigante del PRM porque él ha dicho que no. Él ha dicho que no va. Que no va. Entonces, de ser uno de esos tres... Y Raquel tampoco ha dicho que va directamente. No ha dicho que va. Aunque la viven mencionando. Y algunos dicen, incluyéndome a mí, que es la elegida de Luis. Pudiera ser. Pero final, eso hay que esperar. Hay que esperar. Eso hay que esperar. Tenemos que hacer análisis en función de las cosas como se ve ahora, porque, vuelvo y te reitero, Carlos Gómez está sonando como candidato presidencial. Eso es verdad. Pero, sin embargo, no te lo estoy tocando a este momento porque tenemos que ver las realidades en función de las estructuras como están conformadas ahora mismo y cómo está el pastel al día de hoy. Por eso hablaba que la política es dinámica y tenemos que analizar en función de hoy, no de mañana, porque mañana el escenario pudiera ser otro. Entonces, ¿qué resulta? Si Carolina Mejía, Wellington Arnaud o Yayo Sanz Lobatón, uno de esos tres, resulta ser el candidato presidencial del PRM, yo no veo a David Collado permanecer en el PRM. No, yo pienso que desde el mismo momento que el PRM decida en la manera en que va a ser la elección de su candidato, David Collado va a salir del PRM. Entonces, ¿qué? Ahí es donde viene y volvemos entonces a la oposición. La fórmula asesina perfecta para combatir
al PRM y su maquinaria oficialista para el 28, yo entiendo que pudiera ser encabezada por David Collado como candidato presidencial de la oposición y Omar Fernández como candidato vicepresidencial de la oposición. Yo pienso que pudiera ser una fórmula letal para echar el pleito con el oficialismo. Para poder competir y tener una oportunidad real. Y digo letal porque pudiera David Collado, con la popularidad que se le ha trabajado y la percepción que se ha vendido, dar al traste de poder conectar con una sociedad que no es partidista. Pues la gente dice, no, yo soy político. Usted es político. Usted lo que no milita en ningún partido. Pero usted es político. Usted no milita. Entonces pudiera David Collado despertar el interés de una sociedad que no milita en un partido y, en el caso de Omar, ser el representante político de esa boleta. Aparte de un grupo económico muy fuerte que todo el mundo sabe. Naturalmente. Que todo está el mundo sabe, te representa a David Collado. La clase empresarial estaría representada en David Collado. Esa es la verdad. Y la clase política estaría representada en Omar Fernández. Ahora bien, estaría en disposición... Eso yo la veo bien. Estaría en disposición... El problema es Leonel ahí. ¿Estaría en disposición el PLD de aceptar esa boleta? Yo entiendo que sí, que Danilo entraría. Pero ¿estaría dispuesto Leonel a ceder su espacio, el que él entiende que le corresponde a él como candidato presidencial, para cedérselo a David Collado? Lo dudo. Lo dudo, porque Leonel... No se lo cedería ni al hijo. Ahí voy. O sea, Leonel, a lo que se ve... Ni a Simba se lo cedería. Le daría trabajo... mucho cedérselo a Omar, mucho más trabajo le daría aún aceptar que David Collado pudiera ser el candidato presidencial de su partido. ¿Por qué? Porque Leonel sabe que si David Collado asume la presidencia de la República como fuerza opositora, la fuerza del pueblo, bueno, llegaría al gobierno, pero el gobierno no sería la fuerza del pueblo, sería David Collado presidente. Y entonces una representación de partidos que irían a diferentes ministerios, por el control absoluto lo tendría David Collado. Y por eso entiendo que Leonel sería la pasta de jabón a ese sancocho o la piedra en el zapato. Pero entiendo que una mutual que pudiera echar el pleito en la oposición sería, reitero, David Collado, candidato presidencial, y Omar Fernández, candidato vicepresidencial. Y no digo o viceversa. Pienso que es así como lo estoy planteando. De esa manera. ¿Por qué? Porque aunque Omar tiene muchas luces, hay una gran parte de la población que lo ve muy muchacho todavía. Lo ve inmaduro todavía para que pueda ser el presidente de la República. Pero no así David Collado. David Collado, que fue alcalde del Distrito Nacional, que apoyado por Danilo. Apoyado por Danilo que fue diputado al Congreso Nacional, que ya tiene una experiencia interesante como ministro. Entonces, es una persona que puede, que a una parte de la población entonces le llama la atención porque ya es un político maduro. Todavía Omar está un poco verde. Sí, es correcto. Y yo te digo la verdad, es un muchacho que le veo, y digo muchacho porque incluso es más joven que yo. Entonces, es un muchacho que tiene muchas luces. Yo pienso y una proyección interesante. Yo pienso que tiene un gran futuro político en la República Dominicana si sigue de la forma que va. Y lógicamente, si Leonel sigue saliendo al pasito del escenario, porque mientras más cerca está de Leonel, se le hace más difícil la vaina. Porque es que hay gente que no puede ver a Leonel. Porque desde que ve a Leonel lo que le recuerda es corrupción, robo, vaina mal hecha. O sea, es un sinnúmero de cosas que le recuerda a la gente Leonel. Que sin embargo no le cae al hijo. Tiene la ventaja de eso, de que no le cae. No, los hijos no salen salpicados. Lo mismo pasaba aquí con Carlos Alberto. Pues, usted sabe la tasa de rechazo que tiene Carlos Amarante Baré en esta provincia, altísima, pero sin embargo Carlos Alberto caía porque Carlos Alberto es friendly. Es un tipo que cae bien, conversa, es chévere. Sí, sí. Tú sabes, Baré es un poco tosco en ese sentido, pero Carlos Alberto, o sea,
no salía hasta cierto punto salpicado de la situación de comentarios y demás, y de situaciones que supuestamente adornan a Amarante Barret y no de la mejor manera. Entonces, la oposición está a tiempo de ir perfilando, ir trabajando y sobre todo unificándose para poder echar el pleito en contra del PRM en los próximos comicios electorales, porque le voy a decir una cosa. Si el PRM va a una convención de manera interna, quien resulte ser el candidato, el PRM se va a alinear a apoyar a ese candidato, porque el PRM le ha cogido el gusto a estar en el gobierno. Los PRMistas quieren seguir en el gobierno. Entonces, se van a alinear en torno a ese candidato para echar el pleito en el próximo comicio electoral. Tubo Medio, siempre conectado.